Era una mañana dorada en Jerusalén cuando Roboam vino al mundo envuelto en las promesas de un gran futuro. Su nacimiento no fue solo un acontecimiento familiar, sino un hito para todo el reino. Hijo de Salomón, el rey más sabio que jamás haya tenido Israel, y nieto de David, el hombre elegido por Dios para establecer un linaje real, Roboam cargó desde la cuna el peso de un legado que parecía hecho de oro. Su madre, Naamá, una amonita, pudo haberlo arrullado con canciones extranjeras, mientras el sonido de las trompetas del templo anunciaba al pueblo que el futuro del trono estaba asegurado. La infancia del joven príncipe debió estar rodeada de lujo y aprendizaje. Salomón, su padre, gobernó con esplendor y conocimiento que atrajo a reyes y reinas de tierras lejanas. Roboam creció en un palacio donde cada piedra parecía contener historias antiguas. Cada salón reflejaba la gloria divina y las palabras de sabiduría resonaban como una melodía constante. Aún así, había algo invisible en los pasillos de ese palacio, la semilla de la incertidumbre. ¿Cómo podía un niño tan joven comprender el peso de un nombre entrelazado con la historia de un pueblo elegido por Dios? Si te gustan las historias y quieres descubrir la palabra de Dios de una manera totalmente nueva, consulta nuestro ebook La Biblia Ilustrada. Haz clic en el enlace de la descripción del vídeo y garantiza el tuyo. Pasó el tiempo y Roboam observó a su padre tomar decisiones que moldearon no solo la tierra de Israel, sino también el corazón de su pueblo. Vio el magnífico templo que Salomón construyó para el Señor y las caravanas que traían tesoros desde muy lejos. Pero también destacó los sacrificios que se requerían del pueblo para mantener este esplendor, el trabajo duro, los grandes tributos. Quizás sin saberlo, Roboam fue testigo silencioso de un reino que brillaba por fuera, pero que ya empezaba a mostrar grietas por dentro. Y cuando el trono finalmente quedó vacío, ¿qué haría el heredero de Salomón frente a un reino lleno de expectativas? El día llegó más rápido de lo que quizás Roboam estaba preparado. La muerte de Salomón sumió al reino en una mezcla de luto y expectación. El pueblo, acostumbrado al resplandor dorado del reinado de su padre, se volvió ahora hacia el nuevo rey esperando respuestas, dirección y tal vez alivio. Roboam, con su postura altiva, ascendió al trono en Jerusalén, rodeado de ministros, soldados y el murmullo lejano de la multitud. Fue un momento solemne, pero lleno de tensión. ¿Qué haría ese joven rey con el legado dejado por Salomón? En los primeros días de su reinado salió a la luz una inquietante petición. Los líderes del pueblo, cansados de los exorbitantes impuestos y trabajos forzados que sustentaban las grandiosas construcciones de Salomón, se acercaron con una súplica. A la cabeza estaba Jeroboam, un hombre al que ya se le habían confiado responsabilidades en el reinado anterior, pero que ahora representaba la voz del descontento. «Alivia el pesado yugo que tu padre nos impuso», dijeron. Era una petición sencilla, pero cargada de simbolismo. Una petición de cambio, de alivio, de un rey que mirara al pueblo de una manera que tal vez su padre no lo había hecho. Roboam escuchó, pero en lugar de decidir de inmediato, pidió 3 días para dar su respuesta. 3 días que serían recordados como un presagio de todo lo que estaba por venir. Primero, buscó el consejo de los ancianos, hombres sabios que habían servido a su padre y conocían el corazón del pueblo. Dijeron, «Si hoy eres un siervo del pueblo, ellos te servirán para siempre». Palabras sencillas, pero cargadas de significado. Pero entonces Roboam recurrió a sus amigos, jóvenes que habían crecido junto a él en la comodidad del palacio. Y el consejo que escuchó de ellos cambió el destino de Israel para siempre. Los 3 días transcurrieron como una tormenta formándose en el horizonte, lenta pero inevitable. Mientras el pueblo esperaba ansiosamente la respuesta, Roboam, en el silencio de los muros del palacio, peleó entre 2 consejos opuestos.
Por un lado, los ancianos, que hablaban con el peso de la experiencia, le aconsejaban ganarse el corazón de la gente con bondad y compasión. Por otro, sus amigos de la infancia, jóvenes que solo conocían los privilegios de la realeza, le instaban a mostrar fortaleza, a no ceder. «Si mi padre los castigó con azotes, yo los castigaré con escorpiones», fue su consejo. Palabras que parecían resonar en el aire, llenas de presunción y desprecio. El día señalado, Roboam finalmente se presentó ante la multitud reunida. El pueblo estaba lleno de esperanza, esperando escuchar que el nuevo rey sería diferente a su padre, que gobernaría con un corazón más ligero. Pero cuando Roboam abrió la boca, sus palabras cortaron como cuchillas. Rechazó su petición y declaró que no solo mantendría las cargas impuestas por Salomón, sino que las haría aún más pesadas. Era como si el rugido de un león hubiera resonado en la plaza, pero en lugar de inspirar respeto, provocó un profundo descontento. El silencio que siguió no fue roto por murmullos, sino por gritos de indignación. La multitud se dispersó, pero el descontento no desapareció. Creció como una llama que eventualmente consumiría todo a su alrededor. Jeroboam, que había liderado al pueblo en la petición, se convirtió en la figura central de esta revuelta. Mientras Roboam regresaba al palacio, tal vez sin darse cuenta del todo de lo que había desatado, el reino que su abuelo David y su padre Salomón habían consolidado comenzó a resquebrajarse. Los días que siguieron a la decisión de Roboam fueron como una tormenta que arrasó el reino. Las duras palabras del joven rey habían roto algo mucho más precioso que los grilletes del trabajo duro. Habían cortado el vínculo entre el trono y los corazones del pueblo. En las tierras del norte, lejos del brillo del palacio de Jerusalén, el descontento se estaba convirtiendo en rebelión. Hombres y mujeres, líderes y campesinos, hablaban al unísono. ¿Qué parte tenemos nosotros con la casa de David? Fue un grito de separación, una herida que hirió profundamente la unidad de Israel. Mientras tanto, en Jerusalén, es posible que Roboam aún no comprenda la gravedad de lo que estaba sucediendo. Envió a Adoniram, el responsable de los trabajos forzados, en un intento de recuperar el control. Pero cuando Adoniram llegó a las tierras del norte, no encontró disposición para el diálogo. En cambio, encontró piedras arrojadas violentamente hasta que le quitaron la vida. Era una señal clara. Las 10 tribus del norte ya no reconocían a Roboam como rey. Jeroboam, el hombre que ya se había ganado la confianza del pueblo, fue llamado para liderarlos. En Siquem fue proclamado rey de las tribus del norte, formando el nuevo reino de Israel. Mientras tanto, Roboam en Judá permaneció con las tribus de Judá y Benjamín, manteniendo el reino de Judá bajo su dominio. Un solo pueblo, ahora dividido por una línea invisible que cruzaba corazones y tierras. Aún así, Roboam no estaba dispuesto a aceptar la pérdida de más de la mitad del reino sin luchar. Reunió un ejército de 180, 00 hombres dispuestos a marchar contra Israel y reconquistar por la fuerza las tribus perdidas. Roboam estaba decidido a reunir el reino, cueste lo que cueste. Las plazas de Jerusalén bullían con el sonido de las armas preparándose y el paso rítmico de los soldados convocados apresuradamente. Era un ejército enorme, con hombres de Judá y Benjamín listos para marchar contra el norte. La separación parecía una afrenta personal, una herida abierta que el joven rey quería cerrar por la fuerza. Pero lo que no sabía era que, en medio del caos, se alzaría una voz inesperada. Antes de que los tambores de guerra pudieran resonar más allá de las murallas de la ciudad, un hombre llamado Semaías, conocido como el profeta de Dios, se presentó ante Roboam y sus comandantes. Su presencia era sencilla, pero su mensaje tenía un peso que nadie se atrevía a ignorar. Esto dice el Señor:
no subáis a pelear contra vuestros hermanos los israelitas. Vuelve a casa, porque esto es obra mía. Las palabras flotaron en el aire como un trueno ahogado, silenciando el clamor de los preparativos de guerra. Era como si Dios mismo estuviera interviniendo, recordando a todos que esta división no era solo un evento político, sino parte de un plan mayor. Roboam, quizás reacio pero todavía temeroso del Señor, ordenó a su ejército que se dispersara. Los soldados regresaron a sus hogares, dejando atrás espadas que no serían desenvainadas y una batalla que nunca sucedería. Pero eso no significó paz. Roboam sabía que ahora tenía que fortalecer lo que le quedaba, el reino de Judá. Comenzó a fortificar ciudades estratégicas, convirtiendo lugares como Belén, Hebrón y Laquis en bastiones de defensa. Cada muro levantado parecía un reflejo del propio corazón del rey, más duro, más cerrado, intentando desesperadamente proteger lo que quedaba de su herencia. Mientras Roboam se concentraba en construir muros y fortalecer sus defensas, algo más peligroso comenzó a crecer dentro de Judá. No fueron ejércitos enemigos ni rebeliones internas, sino un cambio lento e insidioso en el corazón del pueblo. La idolatría, como la mala hierba en un campo fértil, comenzó a extenderse por todo el reino. Aparecieron altares paganos en las colinas, se erigieron postes sagrados en los campos, y el pueblo, influenciado por las culturas y prácticas vecinas que Salomón, en sus últimos años, había permitido, comenzó a recurrir a dioses extranjeros. Fue una traición silenciosa al pacto con el Dios de Israel. Roboam, en lugar de resistir, permitió que prosperaran estas prácticas. Quizás sintió que permitir estas diferentes devociones traería paz o alivio de las tensiones en el reino dividido. O tal vez estaba tan concentrado en asuntos militares y políticos que no se dio cuenta de hasta qué punto se había extraviado el pueblo. Y no fue solo la gente. Dentro del propio palacio se podían escuchar los ecos de esta decadencia. Se toleraron prácticas abominables, cultos paganos y rituales extraños, y el propio ejemplo del rey hizo poco para que el pueblo volviera al camino correcto. El templo que Salomón había construido, una obra maestra dedicada al Señor, ahora estaba rodeado por las sombras de otros dioses. Era como si el resplandor dorado de Jerusalén se estuviera extinguiendo lentamente, siendo reemplazado por un gris apagado de infidelidad espiritual. Sin embargo, Dios, siempre vigilante, no pasó por alto lo que estaba sucediendo. La separación del pueblo y su rey no quedaría sin consecuencias. Era como una tormenta que se avecinaba en el horizonte, lenta pero inevitable. En el 5º año del reinado de Roboam, la amenaza que venía de lejos finalmente llegó a las puertas de Judá. El nombre de Sisac, faraón de Egipto, resonó como un trueno. No vino solo a asustar o negociar, llegó con toda su fuerza, al frente de un ejército colosal, lleno de carros de guerra y caballos. Fue una visión de poder que hizo temblar incluso a los más valientes. Y frente a esto, los muros que Roboam había trabajado tan duro para construir parecían insignificantes. La invasión fue devastadora, cayeron ciudad tras ciudad, y los ejércitos de Judá, no preparados para enfrentarse a un adversario tan poderoso, se retiraron o fueron aplastados. Cuando Shishak finalmente llegó a Jerusalén, el corazón del reino, Roboam se dio cuenta de que ya no había escapatoria. Los tesoros acumulados por Salomón, que habían transformado el templo y el palacio en símbolos de riqueza y gloria, estaban ahora amenazados. El oro que brillaba bajo el sol de Israel pronto sería arrebatado por los egipcios. En este momento de desesperación, los príncipes de Judá y el mismo Roboam finalmente se humillaron ante Dios. Quizás fue su primer acto genuino de arrepentimiento desde que asumió el trono. Reconocieron que se habían apartado del Señor y sus palabras, aunque tardías, fueron escuchadas. Un profeta trajo un mensaje de Dios.
Por cuanto os habéis humillado, no os destruiré del todo. Sin embargo, serán siervos de Shishak, para que aprendan la diferencia entre servirme a mí y servir a reyes extranjeros. Sisac saqueó Jerusalén y se llevó los escudos de oro que había hecho Salomón. En su lugar, Roboam hizo forjar escudos de bronce, como un intento de reemplazar lo que se había perdido. Pero los escudos de bronce pesados y opacos eran un claro símbolo de un reino que había perdido el brillo de su gloria. Cuando Jerusalén comenzó a resurgir de las cenizas, la lección parecía clara, pero los corazones de Roboam y el pueblo de Judá aún estaban lejos de estar completamente transformados. Después de la devastación dejada por Sisac, Roboam se esforzó por restaurar lo que pudo del reino. Pero aunque las murallas y los palacios pudieron reconstruirse, lo que realmente necesitaba reparación quedó en ruinas: los corazones del pueblo y del propio rey. Judá vivió un ciclo de altibajos espirituales. Hubo momentos en que Roboam parecía buscar a Dios, cuando él y el pueblo se humillaron ante el Señor. Durante estos periodos, el reino experimentó un atisbo de estabilidad y paz. Sin embargo, la lealtad nunca duró. Pronto las colinas de Judá volvieron a ser invadidas por altares a dioses extranjeros, y los postes sagrados reaparecieron como marcas de una tierra que se había olvidado del Dios que la había sacado de Egipto. El pueblo parecía atrapado en una danza confusa, oscilando entre la verdadera devoción y los atractivos tentadores de las prácticas idólatras que los rodeaban. Roboam, a su vez, no fue un líder lo suficientemente firme como para romper este ciclo. A veces parecía arrepentido, pero su falta de constancia solo reflejaba la volubilidad de la propia gente. El reino de Judá se convirtió cada vez más en un reflejo de lo que estaba sucediendo en el corazón de su líder. Mientras Roboam construyó fortalezas para proteger las fronteras y acumuló riquezas para restaurar la gloria perdida, el verdadero enemigo continuó actuando dentro de los muros. Fue la lenta erosión del pacto con Dios, reemplazada por frágiles alianzas con pueblos y dioses extranjeros que no podían salvar. Sin embargo, incluso en medio de toda esta confusión, Dios no abandonó a su pueblo. Permaneció vigilante y envió profetas para recordarle a Judá sus promesas y advertirle sobre el precio de la desobediencia. Dentro de los muros del palacio de Roboam, las tensiones no eran solo externas o espirituales, se infiltraron en la propia familia real. El rey tuvo muchas esposas, como era costumbre entre los reyes de aquella época, y aún más concubinas, totalizando decenas de hijos e hijas. Esta vasta familia, que debería ser una bendición, se convirtió en un escenario de disputas silenciosas y rivalidades crecientes. Entre tantos rostros, un nombre destacó: Maaca, una de las esposas favoritas de Roboam. Maaca no era solo una entre muchas. Ella tenía influencia. Ella era la madre de Abías, y Roboam claramente favorecía a este hijo por encima de los demás. Mientras otros niños crecían a la sombra del trono, Abías estaba preparado para gobernar. El favoritismo de Roboam era evidente y esto generó resentimiento. Imagínese los pasillos del palacio, donde los hermanos compartían sangre real, pero no el mismo lugar en el corazón de su padre. Las palabras pronunciadas en secreto, las miradas llenas de envidia o desconfianza, todo eso creaba una atmósfera que parecía anticipar conflictos futuros. Roboam, tal vez sin darse cuenta, alimentó estas tensiones al centrar su atención en Maaca y Abías. El joven príncipe, consciente de su estatus especial, caminaba por los pasillos como quien ya siente el peso de la corona. Pero esta elección de Roboam no fue solo una cuestión de preferencia personal, ella también era estratégica.
Preparar un sucesor era esencial para garantizar que el trono no estuviera amenazado, especialmente en un reino que ya había perdido tanto. Mientras tanto, fuera del palacio, el pueblo seguía viviendo en un reino dividido, lidiando con la inestabilidad espiritual y política. Dentro y fuera de las murallas, el ambiente era incierto. Pasaron los años y Roboam continuó reinando sobre Judá durante 17 largos y turbulentos años. Jerusalén, la ciudad donde el nombre de Dios había sido exaltado con tanto esplendor durante el reinado de Salomón, mostraba ahora las marcas de una era de altibajos. El reino, que una vez había sido luz para las naciones, ahora parecía caminar por un camino incierto, lleno de promesas olvidadas y elecciones que lo alejaban del propósito para el cual fue llamado. Roboam, al envejecer, vio las consecuencias de sus decisiones desarrollarse ante sus ojos. Había heredado un reino unido, poderoso y glorioso, pero entregó a su sucesor una nación fracturada, vulnerable y espiritualmente confusa. Aún así, permaneció fiel a su elección de Abías como sucesor, asegurando que el linaje de David permanecería en el trono. Pero ¿qué sería del reino después de su muerte? Esa fue una pregunta que quizás nunca haya respondido completamente. Cuando Roboam murió, fue sepultado en la ciudad de David, junto a sus antepasados. Su tumba, rodeada de piedras y silencio, se convirtió en símbolo de un reinado que, aunque lleno de potencialidades, terminó marcado por la división y el alejamiento de Dios. El pueblo, ahora bajo el liderazgo de Abías, enfrentaba un futuro incierto, cargando tanto con las cicatrices como con las esperanzas dejadas por el gobierno de Roboam. Pero incluso, al final de su historia, quedaba algo más grande. El trono de Roboam no era solo suyo, era parte de una promesa divina. El pacto hecho con David de que su linaje nunca se extinguiría continuó vivo, incluso en medio de los fracasos humanos. El reinado de Roboam es como un gran espejo que refleja tanto las decisiones de un rey como su impacto en un pueblo. Su historia nos recuerda que el poder, cuando está impulsado por el orgullo y la impulsividad, puede convertir las bendiciones en cargas. Roboam lo tenía todo: un linaje divino, la herencia de un reino próspero y el ejemplo de los reyes que le precedieron. Pero sus decisiones, tomadas con un oído más inclinado al consejo de los jóvenes que a la sabiduría de los mayores, allanaron el camino para la división y el dolor. La división de Israel no fue solo política. Reveló lo que sucede cuando un líder no gobierna con empatía y humildad. Las duras palabras de Roboam, dichas con arrogancia, resonaron como un muro que separaba los corazones del pueblo. Tu incapacidad para darte cuenta del peso de tus acciones nos enseña que el liderazgo no se trata de fuerza o control, sino de servicio y sabiduría. Fue un hombre que, ante los desafíos, eligió el orgullo sobre la compasión y la dureza sobre la humildad. Sin embargo, la historia de Roboam también nos habla de la paciencia de Dios. Incluso ante la infidelidad y los errores, el Señor no abandonó a su pueblo ni a su promesa. Disciplinó, permitió que Roboam enfrentara las consecuencias de sus acciones, pero mantuvo viva la alianza con David. Es un recordatorio de que incluso en medio de nuestros fracasos, Dios permanece fiel, guiando la historia según su propósito. Y ahora, al observar la vida de Roboam, tenemos el desafío de reflexionar sobre nuestras propias decisiones. ¿Cómo lidiamos con el poder y la responsabilidad que se nos ha dado? ¿Escuchamos sabios consejos o nos guiamos por el orgullo? Su vida es una advertencia y una esperanza, mostrando que incluso cuando caemos, la gracia de Dios puede restaurarnos y reconducir el curso de la historia. Si te gustó la historia del rey Roboam y quieres seguir siguiendo otras historias de fe y superación, no olvides darle me gusta a este video y compartirlo con tus seres queridos.
Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos, exploremos lecciones más poderosas de la Biblia.